Esto es Análisis Replicante. Hoy hablaremos de Batman Arkham Asylum, una casa seria en una tierra seria. Los 80s fueron muy importantes para el cómic. En 1986, Frank Miller había presentado Dark Knight Returns y Alan Moore presentaba su magnífico Watchmen. La idea de los cómics para gente madura comenzaba a gestarse y tomarse en serio. Grant Morrison, para crear este libro, se inspiró en la estética de la Europa del Este, fría y grotesca, de trabajos como Cocteau, Artaud, Schwankmajer. Como menciona en el mismo guión del libro, le da instrucciones a Dave McKean para que sus ilustraciones nos recuerden a las pesadillas de Francis Bacon. El libro de Grant Morrison está lleno de simbolismos. Nos invita a un viaje profundo a la psique de los personajes más reconocidos de DC. El libro inicia con una cita de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Pero no quiero estar entre gente demente, recalcó Alicia. Oh, no puedes evitar eso, dijo el gato. Aquí todos estamos dementes. Yo estoy demente, tú estás demente. ¿Cómo sabes que yo estoy demente?, preguntó Alicia. Debes de estarlo, dijo el gato, o no habrías venido aquí. Batman Arkham Asylum, una casa seria sobre una tierra seria, fue escrito por Grant Morrison e ilustrado por el artista Dave McKean. Sus trabajos comenzaron en 1987 y finalizaron en 1989, año que se estrenara la película de Tim Burton. Como dato curioso, el año en que se publicó el libro, en un evento que organizaron los autores para firmar autógrafos, asistió Anthony Perkins, el famoso actor que interpretara a Norman Bates de la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, mencionando que era un gran fan del libro. El concepto nació de la historia que se encontraba en las páginas de Who's Who, ¿Quién es quién?, directorio creado por Len Wein para los personajes de DC, en donde nos hablan de la historia del asilo Arkham y de su fundador, el Dr. Amadeus Arkham. En este pequeño origen sobre el asilo, Len Wein nos habla sobre el pasado del Dr. Amadeus, quien había crecido con una madre que padecía enfermedad mental, y sobre el primer paciente del asilo, Martin Mad Dog Hawkins, quien fue arrestado por el asesinato de la esposa y la pequeña hija del Dr. Amadeus. Tanto en el origen que le dio Len Wein al asilo como en la obra de Grant Morrison, el asesino Mad Dog Hawkins es asesinado por el mismo doctor durante un tratamiento fallido de electroshocks. En el guión original, Amadeus se come parte de los restos de su esposa e hija. Esto es una referencia del autor a viejas costumbres de ciertas tribus que consumían partes de sus muertos a fin de retener algo de su esencia espiritual. El libro de Grant Morrison está plagado de símbolos y simbolismos. La historia nos cuenta los orígenes del asilo Arkham, en paralelo con los sucesos que ocurren 100 años después en el mismo. Un asunto de rehenes, aparentemente liderado por Joker, y que promete con asesinar a todos a menos de que se cumpla su única exigencia, que Batman ingrese en el asilo. La historia transcurre el 1 de abril, April's Fool, un día para las bromas.
Batman, sin ninguna otra opción, accede y entra en el asilo, sin saber que hay algo aún más peligroso que un simple enfrentamiento con sus enemigos más conocidos. Podemos observar, además del Joker, a dos caras, al Dr. Destiny, Killer Croc, Scarecrow, Maxi Zeus, el Sombrerero Loco, entre otros. Esta no es la típica historia de Batman, rescatar a los inocentes. Esto va mucho más allá. Esto es puramente una noche para Batman de enfrentarse con sus más grandes miedos. Sin duda, uno de los cómics más importantes que he leído, el que me regresó el gusto por leer estas historias. En esta novela vemos a un Batman enfermo y roto por los traumas de haber perdido a sus padres. Incluso podemos ver el nivel de dolor psicológico que siente para olvidarse de él, atravesándose la mano con un pedazo de vidrio. Se nos muestran perfiles de sus clásicos archienemigos como nunca los habíamos visto. Un sombrerero con tendencias pederastas, un Harvey Dent completamente disociado, que con la excusa de haberlo curado, se encuentra en peor estado mental, al tener que usar una baraja de tarot para tomar decisiones básicas. A un Dr. Destiny completamente consumido por la falta de sueño, que no puede valerse por sí mismo, necesita la ayuda de una silla de ruedas. Y al siempre complicado Joker, quien los mismos doctores del asilo hablan de que su condición no es locura, sino una supercordura. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, nos presentan la historia de Amadeus Arkham, que por la pérdida de su esposa e hija, poco a poco desciende al umbral de la locura. Se obsesiona con la idea de que todos los asesinos psicópatas son influenciados por un mal mayor, un mal encarnizado por la propia imagen de un murciélago. Esto nos habla un poco de el responsable de todos esos locos en Gotham. No es otro sino la influencia del mismo Batman. Su propia presencia crea a los monstruos que atacan a todos los inocentes que paradójicamente él jura proteger. Durante esta noche en Arkham, Batman atraviesa por muchos obstáculos. El más importante, el de su propia locura, el de sus propios traumas que aún no puede resolver. Se enfrenta a un Killer Croc completamente desquiciado. Todo este laberinto, reflejo de sus propias patologías, para llegar a una verdad aterradora que ha perseguido la mitología del personaje desde hace 100 años, desde que se fundó el asilo. Al final se encuentra con que la influencia del propio doctor y sus delirios ha alcanzado al director del asilo, el Dr. Cavendish, quien está convencido de que la figura del murciélago es la responsable de todos los enfermos mentales que se encuentran encerrados entre esos muros. Y la única solución para curarlos a todos es asesinar al mismo Batman. Por supuesto, a Batman esto no le representa ningún problema si no fuera por lo dañada que está su psique, pero este camino a través de la oscuridad lo endurece, lo fortalece y lo ayuda a continuar hasta el final. Logra encontrar la luz al final del túnel. La locura y las pesadillas que todos nosotros tenemos son como un bosque denso que debemos ser capaces de atravesar. La recompensa es un sentimiento de satisfacción y de autorrealización, el convencimiento de que se puede dejar atrás las sombras, el dolor, y se puede llevar una vida más o menos normal, sin importar lo duro y aterradores que hayan sido nuestros pasados. Hasta aquí termina este video, espero que te haya gustado.
Te dejo una última página del libro de Grant Morrison y Dave McKean. Es una ilustración que personalmente nunca entendí. En la parte de comentarios te agradecería que me dejaras tu interpretación de lo que ves en pantalla. Hasta la próxima.